porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nos encontramos todos los días en las páginas de la Biblia buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en nuestra reflexión y lectura sistemática de la Biblia en el primer capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra pedimos que tu Espíritu abra nuestra mente y corazón para entender tu mensaje. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. San Pablo había estado predicando en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad importante, era una ciudad portuaria, centro de comunicaciones y centro también de intercesión de rutas comerciales. Esta ciudad tenía unos 200.000 habitantes, era una de las más importantes de aquellos días y era también la capital de Macedonia. El gran tema de Pablo a los tesalonicenses, Pablo había estado allí predicando, estuvo poco tiempo, de manera que él quiso respaldar su mensaje a través de las cartas. Y el gran tema es un tema escatológico, la segunda venida, el fin del mundo, la solución definitiva a los problemas del hombre, el fin de este triste paréntesis de pecado. Y es así que entonces comenzamos con la lectura del primer capítulo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Como ya Pablo lo había hecho en otras cartas, él comienza su carta con una acción de gracias, en este caso por los hermanos tesalonicenses. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este trío de fe, de esperanza y amor aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento y también, por supuesto, en los escritos del apóstol San Pablo. Una obra realizada por fe, un trabajo motivado por amor y una constancia sostenida por la esperanza. Hermanos amados, dice Pablo, sabemos que Él los ha escogido. La salvación, el llamado siempre se inicia en Dios. Sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó, no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Versículo 8. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Pablo expresa gratitud por la fe, por el Espíritu Santo trabajando con convicción en la vida de aquellos tesalonicenses y por la forma en que ellos procuraron imitar el ministerio del apóstol y seguir las enseñanzas de Jesús. Así Pablo nos introduce esta carta a los tesalonicenses para destacar exactamente
eso. Por un lado, la fe, el amor y la esperanza como dones de Dios, atributos del Señor que regados en el corazón de aquellos tesalonicenses podrían producir frutos de obediencia, de fidelidad y de una conducta y un comportamiento que armoniza con los planes y con la voluntad de Dios. Pablo les escribe diciendo: hemos siempre buscado vuestro bien y ustedes han imitado nuestra entrega y nuestro compromiso con el Señor. Y ustedes recibieron este mensaje con alegría y así se constituyeron en un ejemplo para los demás. Pero todo eso es posible por un Jesús que murió y por un Jesús que resucitó y por un Jesús que va a regresar. Para San Pablo está claro, y lo es claro en todas sus cartas, el Cristo que murió es el Cristo que resucitó y eso es garantía de que Él va a regresar. Su regreso va a resolver el problema del pecado y todas las consecuencias del pecado, la muerte como consecuencia extrema y final del pecado. Este mensaje nosotros lo recibimos hoy de la misma manera como lo recibieron los hermanos de Tesalónica, donde Dios destaca en nosotros un proyecto y un propósito que tiene para nuestra existencia. Y donde nosotros, al igual que ellos, necesitamos también tomar partido y definir frente al mensaje de Dios cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra resolución, cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra caminata en los pasos del Señor. Este libro, esta carta, fue escrita para aquellos creyentes. Pero el mismo Pablo dice que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Y la pregunta es, ¿cuán dispuestos y cuán verdaderamente convertidos a Cristo nosotros estamos? Por ejemplo, tomando el versículo 9 nuevamente, dice: ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios. Y ahí hay 3 pasos, cómo se convirtieron a Dios. Dejando los ídolos, dejando los dioses que no son dioses. Segundo, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y tercero, esperando del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y que nos libra del castigo venidero. Entonces retomo, la pregunta es, ¿cuán verdaderamente nosotros estamos convertidos a Cristo? ¿Por qué convertidos? Porque dejamos los dioses falsos, los dioses muertos, los dioses que no son dioses, porque servimos al Dios vivo y porque esperamos la consumación de los siglos, el regreso del Señor, la finalización del mal y del pecado y una vida para siempre con Jesús. ¿Cuán dispuestos estamos a dejar? ¿Cuán dispuestos estamos a servir y seguir? ¿Y cuán dispuestos estamos a esperar? Dejar todo aquello que nada tiene que ver con Dios, seguir todo aquello que sí tiene que ver con Dios y esperar el cumplimiento definitivo de su promesa, su regreso y una vida para siempre a su lado. En estos momentos de oración, dígale a Dios qué es lo que usted necesita y qué es lo que usted quiere hacer.
Padre nuestro que estás en el cielo, en estos momentos queremos agradecerte porque tu Espíritu transforma nuestras vidas. Y te pedimos que nos bendigas y bendice a todos nuestros amigos y hermanos para que podamos dejar los dioses inexistentes y sin vida y servir y seguir al Dios vivo y verdadero, esperando el cumplimiento de tu promesa, preparándonos para tu reino. Bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.